Trabajar en los campos petroleros del North Slope, en Alaska, no es un trabajo para cualquiera. Con el tiempo, la soledad empieza a afectarte. En el corazón helado de Alaska, donde la tundra se extiende como un desierto blanco y el silencio pesa más que el propio frío, nacen las historias más oscuras. Allí, la noche no termina, el viento corta la piel como cuchillas y la soledad puede volverte loco en cuestión de horas. Los hombres que trabajan en ese infierno helado lo saben. No es solo el clima lo que puede acabar contigo. Hay algo más, algo que no figura en los mapas ni en los reportes de las compañías petroleras. Se cuentan historias en los bares de Dead Horse, rumores de figuras que aparecen en medio de las tormentas, de viajeros que nunca regresaron y de voces que se escuchan en la nieve llamando por tu nombre. Algunos dicen que son alucinaciones causadas por el frío. Otros aseguran que hay algo en esa tierra que no descansa. Y hoy te lo voy a contar. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás podría cambiar la forma en la que miras el silencio, la nieve y la oscuridad. Nada más que tundra blanca y una oscuridad helada durante meses interminables. Llevaba unos 6 años haciendo labores de mantenimiento en las tuberías cerca de Prudhoe Bay cuando ocurrió esto. Febrero de 2018. La paga era muy buena, demasiado buena, y por eso tipos como yo, Brad y Tommy, seguíamos regresando temporada tras temporada. Éramos un equipo unido, cuidándonos las espaldas en medio de tormentas de nieve y fallas de maquinaria que podían matarte antes de que alcanzaras a pedir ayuda por radio. En esa rotación en particular, acabábamos de terminar una reparación que duró una semana en un tramo de tubería que había desarrollado fracturas por el constante ciclo de congelación y deshielo. La empresa nos hospedó en uno de esos refugios prefabricados, a unas 40 millas al sur de Dead Horse, justo al costado de la autopista Dalton. Ya saben, esa carretera de hielo que usan los camioneros. El regreso debía ser rutinario. Lo habíamos hecho cientos de veces en la Ford F-350, modificada de Brad, equipada con cadenas en las 4 llantas y calefacción suficiente para que no te convirtieras en un bloque de hielo. Tommy se había tirado en el asiento trasero para recuperar sueño, mientras yo iba de copiloto conversando con Brad, que luchaba con una tormenta de nieve que apenas empezaba a formarse. La visibilidad no llegaba a más de 10 metros. Las luces delantera solo rebotaban contra los copos en espiral, formando un túnel hipnótico de blanco que te daba la sensación de viajar por el espacio. Llevábamos unas 2 horas de camino cuando Brad pisó el freno de golpe, lo suficiente para lanzar a Tommy contra la parte trasera de mi asiento. Apenas perceptible entre la ventisca, había una figura tambaleándose junto a la carretera. No se veía ningún vehículo ni luces de emergencia, solo esa persona con lo que parecía ser un grueso abrigo, moviéndose de ese modo descoordinado y desesperado, de quien ya empieza a sufrir hipotermia. Brad detuvo la camioneta de inmediato. Nadie sobrevive a ese clima abandonado, no cuando afuera estás a 40 grados bajo cero y bajando. Tommy se despertó sobresaltado, maldiciendo por la frenada, pero se cayó al instante cuando vio lo mismo que nosotros. Los 3 nos quedamos mirando por unos segundos a ese sujeto que avanzaba con dificultad por la nieve hasta las rodillas, a unos 20 metros. Llevaba un abrigo militar antiguo, verde oliva, con el borde del capucho de piel azotado por el viento. Lo extraño desde el inicio fue su manera de andar.
no era el tropezar torpe de alguien peleando contra el frío, sino un movimiento rígido, mecánico y repetitivo, como si siguiera un camino invisible que solo él podía ver. Brad tocó la bocina 2 veces, pero el hombre ni siquiera giró la cabeza. Solo seguía avanzando, paso tras paso, con los brazos colgando flojos a los costados. «Santo Dios, va a morir ahí afuera», dijo Tommy, ya con la mano en la manija de la puerta. Brad estacionó de golpe y todos bajamos. El viento nos golpeó como miles de cuchillas diminutas. Incluso con el equipo pesado, el frío se colaba por cada abertura, por cada cierre. Empezamos a correr hacia él, gritándole, pero nuestras voces eran tragadas por la tormenta. Cuando estuvimos a unos 3 metros, Brad lo tomó del hombro para girarlo. Y ahí fue cuando todo se volvió extraño. Su rostro estaba pálido, pero no con el típico color de congelación, sino un blanco enfermizo, casi como papel. Sus ojos eran grises, turbios, como hielo sucio, y daban la sensación de atravesarte con la mirada. Tenía unos 3 días de barba oscura que resaltaba sobre aquella piel antinatural. Sus labios se movían sin detenerse, murmurando palabras que el viento nos impedía escuchar. Pero lo que hizo retroceder a Brad fue la cicatriz, una línea irregular que iba desde la sien hasta la mandíbula. Esa marca contaba la historia de alguien que había sobrevivido a algo imposible. «Señor, ¿está bien?», gritó Tommy agitando la mano frente a su cara. El hombre no respondió. Solo se balanceaba levemente, con la mirada perdida más allá de nosotros, más allá de la ventisca, más allá de todo. Sus labios nunca dejaron de moverse. Y cuando me acerqué, forzando cada instinto que me decía que me alejara, logré distinguir lo que repetía. 247, 247, 247. Una y otra vez, como un disco rayado. Brad y Tommy intercambiaron miradas. Habíamos escuchado historias de personas que enloquecían por el aislamiento en el Ártico, pero esto se sentía distinto. Algo estaba mal en un nivel que no sabía explicar. Aún así, teníamos que subirlo al vehículo. Más allá de lo ético, dejarlo ahí sería tener que explicar después un cadáver congelado a los estatales, y ninguno de nosotros quería eso. Nos tomó a los 3 llevarlo hasta la camioneta. No se resistió, pero tampoco ayudó. Simplemente nos permitió moverlo como si fuera un muñeco rígido. Su cuerpo estaba helado, incluso bajo el abrigo. Y lo más perturbador, no temblaba. Pasar suficiente tiempo en el Ártico te enseña que los escalofríos son la última defensa del cuerpo contra el frío. Cuando dejas de tiritar, estás en peligro real. Pero este hombre tenía la piel helada y aún así estaba completamente inmóvil. Lo acomodamos en el asiento trasero con Tommy, que se pegó contra la puerta como si quisiera atravesarla. Brad puso la calefacción al máximo y retomó el camino por la Dalton. Nadie dijo nada durante 10 minutos. Lo único que se oía era el ventilador de la calefacción y los labios de aquel hombre, repitiendo el mismo número sin descanso. Hasta que Tommy se aclaró la garganta y dijo lo que todos pensábamos. «Oigan, ¿no se parece a aquel conductor de moto de nieve desaparecido hace unos años? El que encontraron la moto, pero nunca el cuerpo». Los nudillos de Brad se pusieron blancos en el volante. Yo también recordaba esa historia. Cualquiera que trabajara en el North Slope la conocía. Febrero de 2016. Un tipo local, Christopher Bond, había desaparecido durante un viaje en moto de nieve en solitario. Hallaron la máquina estrellada contra un árbol a unas 15 millas de donde recogimos a nuestro pasajero. Había sangre en el asiento y marcas de arrastre hacia el bosque
que de repente se detenían. Los equipos de búsqueda trabajaron 2 semanas hasta darlo por perdido. En ese frío, sin refugio, tienes unas horas de vida como mucho. Lo declararon muerto, incluso hicieron un servicio en su memoria. Su hermano, que trabajaba para una de las compañías de perforación, solía beber en el mismo bar de Dead Horse. Él decía que Christopher tenía esa misma cicatriz de un accidente de infancia con la hélice de una lancha. Cuanto más miraba al silencioso pasajero en el retrovisor, más se me revolvía el estómago. Misma cicatriz, mismo rostro, hasta la misma forma de los ojos. Aunque en las fotos Christopher los tenía marrones, no de ese gris lechoso. El refugio apareció entre la tormenta como un oasis metálico, con luces amarillas que apenas atravesaban el muro blanco de nieve. Intentamos comunicarnos por radio, pero solo recibimos estática. Nada raro con ese clima. El edificio era uno de esos módulos portátiles que las petroleras esparcen a lo largo del oleoducto. Básicamente un contenedor reforzado con literas, una cocineta y sistema de comunicaciones. Brad estacionó lo más cerca de la puerta posible y nos preparamos para llevar al extraño adentro. Fue entonces cuando habló por primera vez, con una voz grave y distorsionada, como si hablara bajo el agua. No puedo entrar, aún no. No hasta las... refugio, exactamente en el lugar donde la moto de nieve de Bond había chocado. Estaba congelado, labios azules, con marcas de arrastre en la nieve que simplemente se interrumpían. Las noches en la estación de servicio del kilómetro 237 parecían interminables, cada una mezclándose con la siguiente hasta que el tiempo perdía todo sentido. Llevaba allí desde inicios de noviembre, atendiendo el mostrador, mientras los vientos árticos sacudían las ventanas y los camiones de 18 ruedas pasaban como fantasmas por la autopista Dalton. El trabajo pagaba lo suficiente para un universitario que quería ahorrar dinero, y el dueño, un viejo llamado Eugene, no hacía demasiadas preguntas cuando pedía turnos extra. La mayoría de las noches transcurrían sin novedad. Camioneros comprando café, locales llenando los tanques, quizá algún turista perdido en la tormenta. La estación en sí no tenía mucho de especial. 2 surtidores afuera, una tiendita con refrigerios carísimos y un baño que apenas funcionaba cuando las tuberías no estaban congeladas. Todo cambió en mi tercer miércoles de trabajo. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando vi luces abrirse paso entre el vendaval. Una vieja Chevy, corroída por el óxido en su pintura azul, se detuvo en la bomba número 4 y no hizo nada más. El conductor no salió, no buscó su billetera, ni siquiera apagó el motor. Solo se quedó ahí, visible apenas como una silueta oscura tras el parabrisas cubierto de escarcha. Pasados unos 10 minutos pensé que tal vez tenía un problema mecánico o se había quedado dormido. Pero justo cuando tomé mi chaqueta para ir a revisarlo, la camioneta retrocedió de golpe y desapareció en la tormenta. Extraño, sí, aunque en un sitio como ese, lo raro era relativo. Hice una anotación en el libro de registro y volví a acomodar las bebidas energéticas, convencido de que ahí terminaba todo. La semana siguiente llegó con otra tormenta, peor que la anterior. La visibilidad cayó a menos de 7 metros y el viento hacía crujir el edificio como un barco viejo. Eugene me había advertido de noches así. A veces el clima era tan extremo que hasta los camioneros preferían esperar en lugar de arriesgarse en la carretera. Estaba contando inventario en la bodega para mantenerme ocupado cuando escuché el rugido de un motor afuera.
El reloj en la pared marcaba exactamente las 2 de la mañana. En el monitor de seguridad vi la misma Chevy azul estacionarse en la bomba 4. Exactamente el mismo sitio, y el conductor repitió la misma rutina. Nada. Absolutamente nada. Esta vez tenía mejor ángulo con la cámara y pude distinguir más. El hombre llevaba lo que parecía un abrigo grueso con la capucha puesta y sus manos aferraban el volante en la posición exacta de las 10:02. No se movió, no tocó la radio, ni siquiera parecía respirar. Lo dejé así unos 15 minutos antes de decidir acercarme. En cuanto di un paso hacia la puerta, llaves en mano, las luces de retroceso se encendieron. Para cuando logré atravesar la ventisca hasta la bomba 4, solo quedaban las huellas de llanta, ya casi borradas por la nieve. El episodio me dejó intranquilo de una manera que no podía explicar. Había algo mecánico en sus movimientos, o en su falta de ellos, como si estuviera viendo un video en repetición. El resto del turno lo pasé saltando con cada faro que aparecía, pero la Chevy azul no regresó. Cuando Eugene llegó para el relevo, se lo mencioné intentando sonar casual. Él solo se encogió de hombros y dijo: «Aquí aparece todo tipo de gente, sobre todo en temporada de tormentas». Pero noté que evitó mirarme a los ojos mientras lo decía y que tamborileaba nervioso sobre el mostrador. Para el tercer miércoles ya me había preparado. Incluso cambié turno con Yasmín para estar allí a las 2 de la mañana, aunque no le conté el motivo real. El sistema de seguridad era viejo, pero servía. Grababa en bucle y borraba el material cada 7 días. Había aprendido a guardar fragmentos en una memoria USB y llevaba una lista en el bolsillo. Esa noche la tormenta era más leve, solo nieve constante en lugar de un vendaval, lo que mejoraba la visibilidad. Me acomodé tras el mostrador, con vista directa a la bomba 4, fingiendo leer una revista mientras esperaba. A la 1:58 de la mañana lo escuché, ese rugido de motor que se acercaba desde el norte. La Chevy azul emergió de la oscuridad, como si la hubieran invocado, deteniéndose con precisión en el mismo lugar de siempre. Esta vez estaba listo con los controles de la cámara, acercando todo lo que permitía el sistema viejo. Lo que vi me heló la sangre. El hombre en el asiento del conductor no solo estaba quieto, estaba imposiblemente quieto. Ningún movimiento mínimo de respiración, ningún ajuste para acomodarse, nada de inquietud ni de mirar los espejos. Su rostro permanecía oculto bajo la capucha, pero sus manos en el volante se veían raras. La piel tenía un tono grisáceo, incluso considerando la mala calidad del video, y los dedos demasiado rígidos, como si estuvieran congelados en esa posición. Grabé todo con el corazón golpeándome en el pecho, mientras lo observaba permanecer exactamente 10 minutos. Luego, como siempre, se encendieron las luces de retroceso. Pero esta vez no salió recto. Giró un poco y por un segundo el lado del conductor quedó frente a la cámara. La capucha se deslizó lo suficiente para dejar ver su rostro, y lo que distinguí me hizo retroceder, tambaleándome contra la estantería de cigarrillos. Sus facciones eran humanas, pero deformadas, ojos hundidos que no reflejaban luz, piel como cuero viejo y una expresión vacía, sin reconocimiento, sin emoción, nada que sugiriera un ser vivo tras el volante. La camioneta se desvaneció en la noche antes de que pudiera recomponerme. Pasé la siguiente hora revisando la grabación, tratando de convencerme de que había malinterpretado lo visto, que la mala cámara y la iluminación me habían jugado una trampa. Pero cada repetición solo confirmaba lo mismo. Lo que estuviera en ese vehículo no era normal.
Guardé varias copias del video y comencé a revisar los registros viejos de la estación, buscando hacia atrás meses y luego años. Eugene llevaba un archivo meticuloso en un cuarto de almacenamiento detrás de la sala de descanso. Carpetas polvorientas con horarios de entregas, reportes de mantenimiento y notas desde la apertura en 1987. Fue allí donde encontré la primera mención. Diciembre de 1993. Una queja de cliente sobre un vehículo abandonado en la bomba, 4 a las 2 de la mañana. La descripción coincidía exactamente. Chevy azul, conductor solitario que nunca bajaba. Las anotaciones aparecían de forma intermitente después, siempre en miércoles, siempre durante tormentas de invierno, siempre a la misma hora. Lo realmente escalofriante fue descubrir una carpeta marcada como reportes de incidentes. Policía. Dentro había copias de informes, volantes de personas desaparecidas y recortes de periódico. Uno captó mi atención de inmediato. Un artículo de enero de 1992 sobre un hombre local llamado Walter Hicks, que desapareció en plena tormenta. Iba conduciendo de regreso a casa desde un campamento minero cuando su camioneta, una Chevy Silverado azul de 1988, se desvaneció en algún punto de la autopista Dalton. Los equipos de búsqueda jamás encontraron rastro suyo ni del vehículo, pese a los intensos esfuerzos. El artículo incluía una foto de Walter, y aún en la calidad borrosa del diario, reconocí esas facciones hundidas. El siguiente miércoles asomaba dentro de apenas 2 días, y no podía decidir si renunciar de inmediato o quedarme para enfrentar lo que volvía una y otra vez al surtidor 4. La curiosidad ganó, junto con una extraña sensación de deber, como si necesitara entenderlo por Walter, donde quiera que estuviera. Pasé esas 48 horas investigando todo lo que pude sobre su desaparición. Walter tenía 28 años cuando se esfumó. Hacía turnos rotativos en la mina Red Dog y dejó esposa e hija bebé. La búsqueda se había visto muy afectada por la ventisca de esa noche. Visibilidad casi nula y temperaturas que bajaron hasta los 40 bajo cero. Un detalle en el parte policial sobresalía. En el último contacto por radio con el campamento minero, Walter mencionó que pararía a repostar, aunque no dijo dónde. La cronología situaría su paso por la milla 237 alrededor de las 2 de la mañana, justo cuando la tormenta alcanzó su punto máximo. También hallé en los archivos del periódico que otras 3 personas habían desaparecido en ese tramo de la carretera a lo largo de los años. Todas durante tormentas de invierno, todas en plena noche. Ninguna fue hallada jamás. El miércoles llegó con un cielo despejado por una vez. Se veían las estrellas a través de las ventanas de la estación y la temperatura rondaba los menos 20 grados Fahrenheit. Me convencí de que el buen tiempo rompería el patrón, que lo que hacía regresar la camioneta de Walter solo volvía con las tormentas. Pero a la 1:45 de la mañana se formaron nubes de la nada, trayendo una nieve espesa que caía en láminas pesadas. Para la 1:55, la visibilidad ya era casi nula, y supe que volvería. Lo tenía todo listo, pilas nuevas en la linterna, el móvil cargado al máximo, el número de Eugene en marcación rápida y un bate de béisbol de la bodega escondido tras el mostrador. Justo a las 2 de la mañana, esas luces familiares perforaron la nevada. La Chevy azul llegó al surtidor 4 con la misma precisión mecánica y Walter, o lo que había quedado de él, estaba sentado en el volante en su perpetua vigilia. Esta vez no esperé. Agarré la linterna y el bate, respiré hondo y salí al vendaval. El frío golpeó como una fuerza física, arrancándome el aliento
y humedeciéndome los ojos al instante. La nieve giraba en remolinos caóticos, reduciendo el mundo a un vacío blanco roto, solo por el débil brillo de las luces de la estación y la camioneta en marcha. Al acercarme al surtidor 4, cada paso contra el viento, noté algo que no se apreciaba en las cámaras. La nieve caía distinto alrededor del vehículo, formando un círculo perfecto donde ni un copo tocaba la carrocería. Aún más raro, los cristales no por la respiración, ni condensación por calor corporal. El interior parecía tan helado como el aire afuera. Llegué a la puerta del conductor y el haz de mi linterna alumbró ese rostro terrible de perfil. De cerca, los rasgos de Walter eran aún más inquietantes. Piel como pergamino reseco sobre los huesos, ojos abiertos que no veían nada, labios entreabiertos como si se hubieran congelado a mitad de una palabra. Alcé la mano para llamar al vidrio y ahí fue cuando todo se torció. En el instante en que mis nudillos golpearon la ventanilla, la luz de la estación se apagó de golpe. Las bombas quedaron mudas. El edificio detrás de mí se hundió en la oscuridad y hasta mi linterna parpadeó y murió. En aquella oscuridad súbita, oí por primera vez la puerta del camión abrirse. El generador de emergencia debía arrancar en segundos, pero la oscuridad se estiró interminable. Di un paso atrás, balanceando el bate a ciegas, mientras intentaba volver a encender la linterna con dedos entumecidos. Entonces, de manera imposible, vi luz dentro de la estación. No la fría fluorescencia habitual, sino un resplandor pálido que emanaba desde las ventanas. A través de la nieve, distinguí una figura de pie adentro, perfectamente inmóvil, mirando hacia afuera. Las proporciones estaban mal, demasiado alta y demasiado delgada, pero reconocí el abrigo grueso y ese rostro hueco. Walter estaba dentro de la estación, del lado equivocado del cristal, clavando la mirada en mí. La escarcha se extendía desde donde él estaba, formando patrones que se arrastraban como venas congeladas. Lo realmente aterrador era que aún podía oír el motor de la camioneta detrás de mí, ronroneando constante. Giré la cabeza apenas para confirmar lo que ya sabía. El asiento del conductor estaba vacío y la puerta colgaba abierta como una boca. Cuando volví a mirar la estación, Walter se había acercado al vidrio, lo bastante cerca como para ver cada detalle de su rostro destrozado. Esos ojos vacíos se fijaron en los míos con una intensidad que me apretó el pecho de pánico. El sonido que vino después me perseguirá siempre. Una voz como viento por una tubería helada, amortiguada por el vidrio, pero lo bastante clara para entender. Aún buscando el surtidor 4. Cada palabra salía lenta y trabajada, y la escarcha del cristal siguió extendiéndose hasta que todo el frente quedó blanco de hielo. Retrocedí, resbalando en la nieve. El bate me temblaba inútil en la mano. Detrás de mí, el motor del camión súbitamente aceleró y las luces delanteras parpadearon en un ritmo que pareció casi código Morse. El resplandor pálido dentro de la tienda comenzó a latir al compás de esas luces. Con horror creciente, me di cuenta de que Walter no estaba solo. Sombras se movieron tras él. Otras figuras con ropa invernal aparecieron, todas ahora junto a las ventanas. 4 en total, incluido Walter, el mismo número de desaparecidos que había leído. Miraban hacia afuera con esos ojos huecos y sus bocas se movían al unísono en palabras que la tormenta ahogaba. La escarcha en el cristal empezó a formar letras escritas en hielo. Ayúdanos a encontrar el camino. Salí corriendo, no hacia la camioneta ni a la carretera, sino rodeando el edificio hasta la entrada de empleados, mientras buscaba las llaves con manos torpes, y aquellos ojos muertos
seguían cada uno de mis movimientos por cada ventana. La puerta finalmente cedió. Entré de golpe, la cerré y eché el cerrojo. Las luces de emergencia se activaron de pronto, mostrando una tienda vacía. No había figuras en las ventanas, ni escarcha en los cristales. Todo normal, salvo el estruendo de mi propio corazón. Pero la camioneta seguía ahí afuera. La oía al ralentí en el surtidor 4. Llamé al 911 con dedos temblorosos, balbuceando sobre intrusos y cortes de energía. Cualquier excusa para que alguien viniera. Mientras esperaba, metí la memoria USB con las grabaciones en el bolsillo. Entonces noté algo que me revolvió el estómago. El reloj de la pared marcaba las 2:47 de la mañana, pero en mi teléfono solo habían pasado 10 minutos desde que se fue la luz. El oficial que acudió no halló nada, ni camioneta, ni huellas, salvo las mías. Ningún daño por escarcha en los cristales. A la mañana siguiente le entregué a Eugene mi carta de renuncia, empaqué y me fui de Alaska por completo. Pero a veces, en noches de invierno cuando la nieve cae fuerte, sueño con el surtidor 4 y esas palabras trazadas en hielo. Nunca supe qué buscaban. Y, sinceramente, espero no enterarme jamás. Octubre de 2019 marcó un antes y un después entre mi padre y yo. Habíamos planeado una cacería de alces en la cuenca del río Copper de Alaska durante meses. Nuestro primer viaje padre-hijo, desde que me mudé a Seattle por trabajo 3 años atrás. Tenía 28 años, trabajaba como consultor y, la verdad, no había pasado más de un fin de semana seguido con el viejo desde la universidad. Él llevaba más de 2 décadas cazando en esa zona. Conocía cada cresta y cada arroyo como si fueran parte de su patio. Subimos desde 1910 Anchorage en su fiel Chevy Silverado, rifles bien asegurados y el equipo de campamento apretado. Los dos estábamos genuinamente ilusionados por desconectar del mundo 5 días seguidos. El plan parecía sencillo: rastrear alces, quizá tener suerte con un buen disparo y disfrutar la naturaleza sin torres de celular ni correos de trabajo vibrando en los bolsillos. El primer día salió tal como esperábamos. Caminamos unos 6 millas desde donde dejamos el coche. Montamos un campamento junto a un arroyo estrecho en un valle rodeado de abetos y abedules. Papá tenía ese andar confiado que siempre mostraba en el bosque, señalando rastros, hablando del viento, contando historias de cacerías pasadas. El clima estaba fresco, pero no brutal, alrededor de 35 grados Fahrenheit, con cielo despejado y esa luz otoñal perfecta que se filtraba entre los árboles. Montamos la tienda, ordenamos el equipo y pasamos la noche planeando la ruta para la mañana siguiente, compartiendo un termo de café con un toque de whisky. Todo parecía normal, incluso tranquilo. Éramos 2 cansados por la caminata, hablando en voz baja de la familia, del trabajo y de la vida. Ninguno sospechaba que ya estábamos siendo observados. Lo extraño comenzó al segundo día. Llevábamos unas 3 horas caminando, siguiendo una vereda de animales que ascendía entre afloramientos rocosos, cuando mi padre se detuvo en seco. Estaba mirando algo a unos 30 metros adelante. Su expresión cambió de simple curiosidad a una auténtica desconcierto. Cuando lo alcancé, entendí que le había llamado la atención. Había restos esparcidos de lo que alguna vez fue un caribú, pero no se parecía a ninguna cacería que yo hubiera visto antes. Los huesos estaban completamente limpios, casi con una precisión quirúrgica. Lo inquietante era cómo estaban dispuestos. No estaban dispersos al azar como suele ocurrir con la presa de un depredador. En cambio, formaban una figura extraña, como si hubiesen sido colocados deliberadamente
en un círculo irregular alrededor de una roca plana. El cráneo se encontraba justo en el centro, con sus cuencas vacías mirando hacia el cielo gris, y los huesos más grandes se extendían hacia afuera como los radios de una rueda. Papá se arrodilló junto a los restos, pasando los dedos por los bordes perfectamente limpios. Llevaba más de 20 años cazando, había visto osos devorando, manadas de lobos alimentándose, incluso ataques de puma. Pero esto era distinto. Los huesos estaban demasiado limpios, demasiado organizados, y no había ni una sola huella en la tierra blanda que rodeaba el sitio. Ni siquiera una pisada parcial o una marca de arrastre. «Kevin», dijo en voz baja, usando mi nombre completo, lo cual solo hacía cuando estaba realmente preocupado. Nunca había visto algo así. Lo que sea que haya hecho esto es lo bastante grande para derribar un caribú adulto, pero lo suficientemente astuto para no dejar ninguna evidencia. Pasamos unos 10 minutos más inspeccionando el lugar, ampliando cada vez más el círculo, pero no encontramos absolutamente nada. Ni piel, ni rastro de sangre, ni señales de que la vegetación hubiera sido alterada. Era como si la criatura simplemente hubiera aparecido, organizado los huesos con precisión quirúrgica y luego desaparecido en el aire. Intentamos quitarnos la inquietud de encima y seguimos la cacería, pero ambos estábamos claramente perturbados. Papá no dejaba de mirar hacia el sitio de los huesos, y yo mismo me descubrí escaneando el borde del bosque con más frecuencia de lo habitual. Unos 3 kilómetros más arriba hallamos otra presa, esta vez un ptarmigán, pero de nuevo los restos estaban dispuestos en el mismo patrón antinatural. Los huesos pequeños formaban un círculo perfecto en miniatura alrededor de una piedra de río pulida, con el diminuto cráneo colocado exactamente en el centro. Lo más inquietante era que estas aves son de suelo, presas fáciles para zorros o halcones, pero no había plumas regadas alrededor. Ningún indicio de pelea, nada que sugiriera un ataque normal de depredador. Papá levantó uno de los frágiles huesos del ala y lo sostuvo contra la luz, mostrándome lo limpio que estaba, sin un rastro de carne. «Esto es trabajo quirúrgico», murmuró casi en un susurro. «Ningún animal limpia con esta precisión de manera natural». El patrón continuó durante todo el día. Encontramos 5 lugares más con restos, cada uno más inquietante que el anterior. Una ardilla de tierra dispuesta alrededor de un trozo de cuarzo, huesos de martín formando un círculo perfecto alrededor de una laja plana. Cada sitio era inmaculado, casi estéril, con esa precisión escalofriante que me erizaba la piel. Lo que más me perturbaba era la sensación de incremento. Las muertes eran más recientes conforme nos adentrábamos en la cuenca. El primer caribú debía llevar días, quizás semanas, pero los últimos aún desprendían ese olor metálico a muerte reciente. Papá empezó a caminar de otro modo, con el rifle siempre listo y revisando constantemente a nuestras espaldas. Ninguno lo dijo en voz alta, pero ambos sabíamos que algo estaba siguiendo nuestros pasos, manteniéndose lo bastante lejos como para preparar estas macabras exhibiciones para que nosotros las halláramos. Era como si nos guiara más adentro de su territorio, dejando un rastro de muertes cada vez más frescas que servían tanto de advertencia como de invitación. Esa noche acampamos en un pequeño claro rodeado de abetos densos. Estábamos demasiado tensos para avanzar más. Papá insistió en mantener la fogata encendida toda la noche, turnándonos para vigilar, algo que nunca habíamos hecho en excursiones previas. Me tocó la primera guardia. Me senté con la espalda contra un tronco caído, el rifle en el regazo,
escuchando cada crujido de ramas y susurro de hojas más allá del resplandor del fuego. Cerca de las 2 de la mañana, durante el turno de papá, me despertó murmurando mi nombre con urgencia. Abrí los ojos y lo vi señalando hacia el otro extremo del claro, el rostro pálido a la luz anaranjada de las llamas. «Allí», susurró, «entre esos 2 grandes abetos. No te muevas de golpe. Dime qué ves». Giré la cabeza lentamente, siguiendo su mirada, y entonces los vi. 2 enormes ojos amarillos reflejando la luz de la hoguera, a unos 2,5 metros del suelo, completamente inmóviles. No era el brillo verdoso típico de un ciervo o un alce, sino un dorado intenso, casi metálico, que parecía palpitar con inteligencia. Nos observaron lo que pareció una eternidad, aunque en realidad habrán sido 15 minutos. No parpadearon, no se movieron, solo sostuvieron esa mirada calculadora que me ponía la piel de gallina. Papá tenía el rifle apuntando, pero ninguno podía distinguir silueta o cuerpo tras esos ojos. Lo que fuese, era enorme. La altura de los ojos sugería un tamaño mucho mayor que cualquier lobo u oso que yo hubiera visto. Lo más extraño era el silencio absoluto. No se oía respiración, ni movimiento de ramas, ni el peso cambiando de una pata a otra. Solo esos ojos inmóviles estudiándonos con paciencia depredadora. Cuando amaneció y la luz gris empezó a filtrarse entre los árboles, los ojos simplemente se desvanecieron. Un instante estaban allí. Al siguiente habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Revisamos todo el lugar con luz suficiente, pero no había huellas, ni vegetación alterada, ni evidencia física de nada. El tercer día lo cambió todo. Llevábamos unas 4 horas caminando, agotados y nerviosos tras la noche en vela, cuando alcanzamos una cresta con vista al valle principal. Papá usaba los binoculares buscando señales de alces, cuando de pronto se quedó rígido. «Dios mío», susurró, pasándome los binoculares con manos temblorosas. «Dime que no estoy enloqueciendo». Ajusté el enfoque y miré donde señalaba, y allí estaba, en la cresta opuesta, quizá a 700 metros, el lobo más grande que había visto en mi vida. Pero llamarlo lobo no le hace justicia. Era descomunal, del tamaño de un caballo pequeño, con una cabeza y hombros demasiado anchos para un cánido normal. Su pelaje era casi negro, con extrañas marcas plateadas en la columna que brillaban como metal al sol. Lo que aceleró mi pulso fue la forma en que se mantenía erguido, completamente inmóvil, mirándonos de frente, como si nos hubiera estado esperando en ese preciso punto. Permaneció allí unos 2 minutos, observándonos con lo que debía ser una visión increíble. Incluso a esa distancia sentía el peso de su atención, como si estuviera analizando cada detalle de nuestro aspecto y conducta. Papá intentaba apuntar con el rifle, pero la distancia era demasiado grande para un disparo certero. De pronto, sin aviso ni movimientos graduales, el lobo giró y comenzó a andar por la cresta con un paso fluido, casi líquido, que parecía antinatural. Se desplazaba como una sombra líquida, avanzando con rapidez imposible, manteniendo un equilibrio perfecto en un terreno que pondría en aprietos a un escalador experto. Lo más aterrador era cómo se detenía cada cierto tramo, se giraba hacia nosotros y esperaba lo suficiente para que siguiéramos su movimiento antes de continuar. Estaba demostrando con claridad que podía superarnos sin esfuerzo, que había controlado todo este encuentro desde el inicio. Entonces, todo encajó para mí. Las osamentas dispuestas en patrones, las muertes cada vez más recientes a medida que avanzábamos, la vigilancia silenciosa durante la noche y ahora esta exhibición calculada de dominio. No estábamos cazando en su territorio,
Éramos nosotros los cazados. Esto no era un depredador cualquiera defendiendo su zona. Era algo mucho más inteligente y premeditado. El lobo nos había seguido durante todo el viaje, lo bastante cerca para vigilarnos, dejando esas grotescas señales para anunciar su presencia. Papá debió llegar a la misma conclusión porque me agarró del brazo y dijo: «Nos vamos ahora mismo. Esto ha estado jugando con nosotros». Empacamos las cosas a toda prisa, abandonando la idea de seguir con la cacería. Al empezar el descenso hacia el valle, no pude resistir la tentación de echar un último vistazo con los binoculares. El lobo seguía allí, sentado ahora como un guardián ancestral, mirando nuestra retirada con lo que juraría era satisfacción. La caminata de regreso hasta la camioneta tomó 6 horas sin detenernos. Todo el tiempo revisábamos las crestas y el bosque alrededor. Apenas hablamos, pero yo sabía que papá estaba asimilando la misma conclusión que me carcomía. Aquel lobo gigantesco había orquestado toda nuestra experiencia desde el primer día. Cada sitio de restos, cada disposición de huesos, cada instante de creciente incomodidad había sido calculado para guiarnos más adentro de su dominio, hasta que estuvo listo para mostrarse. Al llegar por fin al Silverado, papá arrojó el equipo en la parte trasera con manos temblorosas y encendió el motor antes de que yo cerrara la puerta. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor y juraría que aún sentía esos ojos dorados siguiéndonos. Nunca volvimos a esa zona y papá vendió su equipo de caza la primavera siguiente. Jamás hablamos de lo ocurrido, pero ambos sabíamos que habíamos enfrentado algo que no debería existir, un depredador supremo con una inteligencia casi sobrenatural. Y tuvimos una suerte increíble de salir vivos de su territorio. El proyecto de la migración de caribúes parecía la oportunidad perfecta para avanzar en mi carrera como biólogo de fauna silvestre. Tras 6 años de pequeños encargos de investigación, por fin tenía la posibilidad de liderar un equipo que estudiaría cómo el cambio climático estaba alterando las rutas tradicionales de migración cerca del río Yukón. La asignación llegó a finales de abril de 2017 y en menos de 2 semanas ya me internaba en la naturaleza canadiense con un grupo de 5 investigadores. Nuestra tarea era monitorear a 43 caribúes con collares GPS durante 3 semanas, documentando sus movimientos y patrones de comportamiento. Los datos recopilados podrían influir en políticas de conservación en toda la región, convirtiendo este en uno de los proyectos más importantes en los que había trabajado. Recuerdo la mezcla de entusiasmo y responsabilidad que sentí mientras cargábamos el equipo. Drones térmicos, equipos de rastreo, provisiones de campamento para una estadía prolongada en un territorio realmente aislado. Establecimos nuestra base en un viejo campamento maderero abandonado desde los años 80. El sitio era perfecto para nuestra investigación. Terreno plano para instalar los equipos, acceso cercano al río para obtener agua y ubicado justo sobre uno de los principales corredores de migración de caribúes. Pero el lugar tenía una atmósfera inquietante de la que no podía deshacerme. Máquinas oxidadas yacían medio enterradas bajo décadas de musgo y hojas caídas, mientras las estructuras de madera en ruinas cedían lentamente ante el avance del bosque. Mi equipo estaba conformado por el Dr. James Mitchell, nuestro líder con experiencia, Lisa Chen del Departamento de Fauna de la Universidad y 2 estudiantes de posgrado llamados Alex y María. Ya habíamos trabajado juntos en proyectos anteriores, así que teníamos un sistema establecido para organizar el campamento, repartir tareas diarias
y adaptarnos a la rutina de investigación. Los primeros días transcurrieron exactamente como estaba planeado, con señales claras y constantes de GPS transmitidas desde todos los animales marcados. El trabajo era meticuloso y satisfactorio. Cada mañana revisábamos los sistemas de rastreo mientras tomábamos café alrededor de la estufa portátil, observando decenas de puntos rojos desplazarse por los mapas digitales. Los caribúes seguían las rutas previstas, reuniéndose en zonas de alimentación durante el día y avanzando al norte de manera constante cada noche. Lisa se encargaba de los vuelos de los drones térmicos, registrando material que complementaba los datos de GPS. Alex y María se turnaban en la supervisión de las frecuencias de radio, mientras el Dr. Mitchell y yo analizábamos los patrones de movimiento y actualizábamos nuestras notas de campo. El clima se mantenía estable. Mañanas frescas, tardes cálidas y noches despejadas, perfectas para operar los equipos. Para el quinto día, habíamos documentado desviaciones interesantes en los patrones históricos de migración, justo el tipo de datos que volverían valiosa nuestra investigación. La rutina era cómoda, predecible, y todo avanzaba según lo planificado. Fue en esos días iniciales cuando empecé a notar ciertos detalles en el campamento abandonado que no eran evidentes al principio. Había cortes perfectamente rectos en algunos árboles, demasiado precisos para ser naturales, lo que sugería que los madereros habían usado algún tipo de equipo avanzado para su época. Los cimientos de concreto de los edificios derruidos formaban figuras geométricas que parecían intencionales, como si quien diseñó el lugar hubiese seguido un sistema de organización específico. Lo más intrigante fue encontrar varias placas metálicas enterradas bajo capas de desechos. Cada una tenía números consecutivos estampados, pero sin logotipos de compañía ni fechas. El Dr. Mitchell comentó que las operaciones de tala de esa época solían dejar rastros claros, árboles marcados, números de serie en la maquinaria, señalizaciones oficiales. Pero este sitio era distinto, casi estéril en la manera en que había sido limpiado de información identificable. Aún así, no interfería con nuestro trabajo, y teníamos prioridades más urgentes que indagar en el pasado misterioso del lugar. Todo cambió la noche del 15 de mayo. Revisaba los registros de datos en mi carpa cerca de las 11:30 de la noche, cuando Alex irrumpió desde la estación de monitoreo, con el rostro pálido bajo la luz de la linterna. «Heather, tienes que ver esto ya mismo», dijo con voz tensa. Las 43 señales de GPS habían desaparecido al mismo tiempo, exactamente a las 11:17 de la noche. No fue gradual, ni una tras otra, sino todas de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El sistema no mostraba mensajes de error, ni fallas técnicas, nada que explicara aquel apagón repentino. Lisa corrió diagnósticos en nuestros receptores, mientras el Dr. Mitchell revisaba los sistemas de respaldo. Todo funcionaba perfectamente de nuestro lado. Pasamos las siguientes 3 horas intentando restablecer contacto, ajustando frecuencias, aumentando la potencia de la señal, incluso enviando pings manuales a los collares individuales. Nada dio resultado. Los caribúes simplemente habían desaparecido de nuestra red de monitoreo, dejándonos frente a pantallas vacías, preguntándonos qué demonios había pasado. El silencio que siguió fue como nada que hubiera experimentado en la naturaleza. Normalmente el bosque canadiense por la noche está lleno de vida, búhos ululando, ramas crujiendo, pequeños animales moviéndose entre los arbustos. Pero tras la desaparición de las señales, hasta esos sonidos familiares
parecieron desvanecerse, reemplazados por un silencio opresivo que me hacía zumbar los oídos. Decidimos hacer turnos, vigilando los equipos durante la noche, esperando que las señales regresaran igual de misteriosamente que se habían ido. El doctor Mitchell tomó el primer turno, luego Lisa, después Alex. Cuando me tocó a las 4 de la mañana, me senté sola en la tienda de monitoreo, rodeada de equipos en silencio, intentando darle sentido a lo ocurrido. El sistema de GPS nunca había fallado de esa manera, y el hecho de que todas las señales se cortaran al mismo instante sugería algo mucho más grave que una simple falla técnica. Revisaba una y otra vez los registros de datos, esperando hallar algún patrón o explicación que se nos hubiese escapado. El amanecer no trajo alivio, solo más preguntas. Empacamos rápido y nos dirigimos al último punto conocido de la manada más cercana, a unos 10 kilómetros al noreste del campamento. La caminata por el bosque denso fue tensa, cada uno sumido en sus pensamientos sobre lo que podríamos encontrar. Al llegar, no había rastro de los animales, sin huellas, sin excrementos, sin evidencia de que hubieran estado allí. Pero nuestros equipos permanecían intactos, tal como los habíamos dejado el día anterior. Cámaras, sensores de movimiento e incluso los GPS de respaldo seguían funcionando, registrando datos desde sus posiciones. Era como si los caribúes se hubieran evaporado, dejando atrás solo la tecnología con la que los vigilábamos. Lisa propuso ampliar el radio de búsqueda, pero el doctor Mitchell ya se veía preocupado por el tiempo y los recursos. Pasamos todo el día rastreando un área de casi 20 kilómetros, sin encontrar más que un vacío absoluto y la certeza creciente de que había ocurrido algo sin precedentes. Esa noche, Lisa decidió revisar las grabaciones del dron térmico de la jornada anterior, con la esperanza de hallar alguna pista sobre lo que había sucedido con los caribúes. Nos reunimos alrededor de su portátil en la tienda principal, revisando horas de video infrarrojo. La mayoría mostraba lo esperado: bosque vacío, pequeños animales entre la maleza, las firmas térmicas normales de una noche tranquila en la naturaleza. Pero a las 11:15 de la noche, apenas 2 minutos antes de que desaparecieran las señales de GPS, la grabación captó algo extraordinario. 7 figuras altas emergieron de la línea de árboles, moviéndose en sincronía perfecta por el área abierta cerca de nuestro campamento. Eran claramente humanoides, pero algo no encajaba. Demasiado altos, demasiado coordinados, con un movimiento fluido que parecía casi mecánico. Las firmas térmicas mostraban que eran más cálidas que el entorno, pero más frías que la temperatura normal de un ser humano. Lo más perturbador fue cómo avanzaban como un solo organismo con múltiples partes, manteniendo la misma distancia y repitiendo idénticos movimientos mientras cruzaban el cuadro y se desvanecían de nuevo en el bosque. Ninguno de nosotros dijo palabra alguna durante varios minutos después de que el video terminó. El doctor Mitchell retrocedió el video 3 veces, estudiando cada detalle, mientras Alex no dejaba de murmurar que el equipo debía haber fallado. Pero Lisa y yo sabíamos que lo que estábamos viendo era real. La imagen térmica era demasiado consistente, demasiado precisa para ser un simple error técnico. Las figuras medían aproximadamente 2,40 metros de altura, con extremidades alargadas y movimientos que revelaban una familiaridad inquietante con el terreno. No producían sonido alguno que el dron pudiera captar, atravesando troncos caídos y maleza densa sin mover ni una sola rama. Lo que más me atormentaba era su coordinación. No solo caminaban en formación, sino que imitaban cada gesto al unísono.
Cuando la figura líder levantó lo que parecía ser su brazo, las 7 lo hicieron exactamente al mismo tiempo. Vimos el clip decenas de veces, pero lo único que conseguimos fueron más preguntas sobre qué estábamos enfrentando y si aquello estaba conectado con la desaparición de los caribúes. Esa noche implementamos un sistema de compañeros. Nadie podía salir de su tienda solo, y establecimos revisiones cada hora hasta el amanecer. Aún con las precauciones, apenas dormí, escuchando cada sonido afuera y preguntándome si esas figuras seguían allí, observándonos. Cerca de las 3 de la mañana, escuché a María susurrar con urgencia a Alex en la tienda contigua. Pero cuando les pregunté si todo estaba bien, ella respondió que solo había tenido una pesadilla. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero la mañana trajo un horror mucho mayor. A las 7 de la mañana, al reunirnos para desayunar, descubrimos que Alex había desaparecido. Su saco de dormir estaba vacío, sus pertenencias perfectamente acomodadas junto a la cama, y sus botas habían desaparecido. Buscamos en los alrededores, llamando su nombre, revisando todos los lugares donde pudo haberse metido. El doctor Mitchell ya hablaba de contactar a emergencias cuando decidí revisar la orilla del río, pensando que tal vez Alex había ido por agua y resbalado en el barro. Lo que encontré allí desafía cualquier lógica. Sus botas estaban colocadas con una precisión matemática sobre una roca plana, perfectamente paralelas y mirando hacia la corriente. Los cordones atados en lazos prolijos, tal como él siempre los usaba. No tenían barro ni raspones, y lo más inquietante, no había huellas, ni que llegaran hasta las botas, ni que se alejaran de ellas. Nada en el suelo húmedo del río que explicara cómo habían aparecido allí. La roca estaba completamente seca, pese a que la neblina de la mañana había empapado todo a su alrededor. Llamé a los demás y pasamos 2 horas inspeccionando cada centímetro del terreno, buscando cualquier rastro de Alex. La ausencia era absoluta. Incluso si alguien hubiera borrado las huellas, quedarían rastros del borrado. Pero no había nada. Las botas estaban allí como exhibidas, colocadas por alguien capaz de moverse sin tocar el suelo. Empacamos de inmediato y regresamos al punto de comunicación más cercano para alertar a las autoridades. El operativo de búsqueda y rescate duró 4 días, con helicópteros, perros rastreadores y equipos expertos en la zona, pero nunca hallaron rastro alguno. El informe oficial lo declaró desaparecido, presuntamente muerto, bajo la teoría de que había caído al río y la corriente lo arrastró. Pero esa versión no explicaba las botas, un detalle que los investigadores desecharon como irrelevante. 6 meses después, recibí la llamada de un trabajador forestal que hacía estudios en la misma zona. Había encontrado algo enterrado bajo una pila de piedras cerca del antiguo campamento maderero. Un collar GPS, aún funcionando, que mostraba datos fijos en ese lugar desde el 15 de mayo a las 11:17 de la noche. Era uno de los collares de los caribúes desaparecidos, y la hora coincidía exactamente con el apagón de señales. Jamás regresé a ese lugar, ni acepté otro proyecto de investigación en esa región. Algunas cosas es mejor dejarlas sin resolver. Cada vez que alguien menciona Alaska, el estómago se me revuelve. La mayoría piensa en paisajes hermosos y auroras boreales, pero yo solo recuerdo aquella noche en Copper Creek Lodge. Por entonces acababa de terminar mi 3er año universitario y acepté un trabajo de verano como recepcionista y ayudante de mantenimiento en un pequeño lodge remoto cerca del Parque Nacional Wrangell-St. Era junio de 2022 y aquel lugar se convirtió en mi mundo durante 3 meses. El lodge
Tenía 12 cabañas repartidas por la propiedad, unidas por senderos de grava que crujían sin importar lo sigiloso que intentaras caminar. Nuestro vecino más cercano estaba a 65 kilómetros y el celular era inútil. Solo había una línea fija en la oficina que chisporroteaba con estática en los mejores días. La mayoría de noches, el silencio era tan total que parecía que éramos las únicas personas en la Tierra. Aquella semana, los huéspedes eran en su mayoría senderistas y fotógrafos, gente que buscaba alejarse de la civilización. Había una pareja, David y Amanda, que se hospedaban en la cabaña 7 junto a su amigo Troy. David era de esos tipos que no paraba de hablar, siempre contando chistes y animando las cenas en el comedor. Amanda era más reservada, siempre observando con atención, como si tomara notas mentales. Troy estaba en un punto medio, amable pero solitario. Pasaban los días explorando los senderos y regresaban agotados, llenos de lodo y picaduras de mosquitos. Parecían un grupo normal de amigos de aventura, aunque había una tensión soterrada, sobre todo entre David y Troy. El día en que todo se torció comenzó como cualquier otro. Pasé la jornada arreglando el calentador de agua en la cabaña 3 y reponiendo suministros en la oficina. El clima estaba inusualmente cálido y al caer la tarde, el aire se llenó de mosquitos y ese extraño crepúsculo interminable del verano en Alaska. Cerca de las 9 de la noche, vi a David, Amanda y Troy dirigirse a los baños comunitarios, un pequeño edificio de madera a unos 90 metros del lodge. Troy llevaba una toalla y parecía ansioso por limpiarse tras la caminata. David y Amanda iban detrás y podía escuchar la voz de David cada vez más fuerte, aunque no entendía lo que decía. Había algo en su tono que me hizo dudar un instante, pero lo dejé pasar. Una hora después, ya en mi cabaña, escuché voces afuera. Al principio pensé que eran otros huéspedes regresando, pero las voces sonaban cada vez más cerca y alteradas. Reconocí la voz de Amanda, aguda y asustada, gritando que Troy había desaparecido. Dejé el libro y agucé el oído. David estaba con ella, golpeando puertas de las cabañas y preguntando si alguien había visto a su amigo. Había algo en el pánico de sus voces que me erizó la piel. Salí con mi linterna justo cuando Amanda me vio. Corrió hacia mí, pálida incluso bajo la tenue luz, y David venía detrás con una mirada desquiciada que jamás le había visto. Amanda repetía que Troy había desaparecido tras una pelea cerca de los baños, pero cuando pedí detalles, ambos tropezaban en su relato. Primero, Amanda dijo que Troy discutió con un desconocido que merodeaba por allí. Luego, David intervino, diciendo que ese hombre llevaba horas observando a la gente. Pero cuando les pregunté cómo era, Amanda describió a un sujeto alto y de cabello oscuro, mientras David aseguraba que era bajo y con barba. Sus descripciones eran tan opuestas que parecía que hablaban de personas distintas. Amanda retorcía las manos con nerviosismo, mirando a su alrededor, mientras David caminaba de un lado a otro, pasándose los dedos por el cabello una y otra vez. Todo se sentía mal, como si representaran un pánico ensayado, más que una verdadera preocupación por su amigo. Les dije que fuéramos primero a revisar el baño, pensando que quizá Troy se había alejado para enfriarse tras la discusión. Pero mientras avanzábamos hacia el edificio, noté que David lanzaba miradas rápidas y cargadas de intención hacia Amanda, miradas que me pusieron la piel de gallina. Cuando llegamos, el baño estaba completamente vacío. Había señales evidentes de algún tipo de forcejeo. El banco de madera afuera estaba volcado, y en la tierra se veían marcas que parecían de alguien arrastrado
o que había caído con fuerza. Amanda rompió en llanto de inmediato, diciendo que debíamos avisar a la policía. Pero cuando propuse usar el teléfono fijo de la oficina principal, David rápidamente sugirió que recorriéramos el lugar primero. Insistía en que probablemente Troy solo había salido a despejarse y regresaría en cualquier momento. El tono forzado de calma en su voz me hizo darme cuenta de que trataba de dominar la situación. Acepté ayudarles en la búsqueda, aunque ya tenía en mente llamar a las autoridades apenas volviéramos al albergue. Pasamos casi una hora recorriendo los senderos con linternas, gritando el nombre de Troy sin obtener respuesta. Cada sombra parecía amenazante, cada ruido nos hacía sobresaltarnos. Amanda repetía qué íbamos a hacer, pero David desviaba la conversación para evitar que pidiéramos ayuda. Cuando abandonamos la búsqueda cerca de la medianoche, estaba agotado y genuinamente preocupado por Troy. Le dije a ambos que iba a llamar a la policía estatal desde la oficina. Fue entonces cuando la actitud de David cambió por completo. Me agarró del brazo diciendo que esperáramos hasta el amanecer, que seguramente Troy aparecería solo y que llamar sería perder el tiempo. Amanda no estuvo de acuerdo. Quería avisar a la familia de Troy de inmediato. Comenzaron a discutir frente a mí, sus voces cargadas de desesperación. David insistía en que llamar solo complicaría todo, mientras Amanda prácticamente le rogaba que me dejara hacer la llamada. Durante esa disputa noté que David tenía arañazos en los antebrazos que no había visto antes. Cuando le pregunté, aseguró que se los había hecho atravesando arbustos en la búsqueda, pero las marcas eran recientes, profundas y con un patrón que más parecía de alguien defendiéndose. Finalmente los convencí de avisar a las autoridades, y los tres caminamos de vuelta al albergue principal. El edificio estaba inquietantemente silencioso mientras abría la oficina, y detrás de mí se escuchaban las respiraciones agitadas de Amanda y David. Tomé el teléfono fijo, pero no había tono, solo un silencio absoluto. Revisé el cableado, pero la línea estaba muerta. David de inmediato dijo que seguramente las líneas habían caído por el clima, aunque ese día no había habido tormentas. Amanda se mostraba cada vez más nerviosa, caminando de un lado a otro y murmurando que necesitábamos ayuda urgente. Les dije que al amanecer iría en coche al pueblo más cercano para reportar la desaparición, pero David se ofreció enseguida a ir él. Aseguraba que conocía mejor el área y llegaría más rápido, pero su prisa me pareció sospechosa. Insistí en que nos mantuviéramos juntos hasta saber qué había ocurrido con Troy. Entonces vi cómo él y Amanda intercambiaban otra de esas miradas cargadas de significado. Decidimos esperar hasta la salida del sol y ofrecí que pasaran la noche en el albergue en lugar de regresar a su cabaña. Amanda aceptó de inmediato, pero David dudaba, diciendo que necesitaba recoger algunas cosas. Lo observé dirigirse a la cabaña 7 y por su andar rápido y decidido, opté por seguirlo a cierta distancia. Tomé mi linterna y salí por la puerta trasera, manteniéndome en las sombras hasta llegar cerca de la cabaña. David entró y tardó unos 10 minutos en salir. Llevaba un bolso grande que parecía mucho más pesado de lo normal si solo contenía ropa. También sostenía algo envuelto en una toalla bajo el brazo y miraba alrededor con evidente nerviosismo. Regresé antes que él al albergue y fingí estar adormecido en un sillón del vestíbulo cuando volvió. Amanda estaba recostada en el sofá, aunque era claro que tampoco dormía. Los tres pasamos lo que quedaba de la noche en esa sala, sin pegar realmente un ojo.
Cuando el sol salió cerca de las 4:30 de la mañana, sugerí revisar de nuevo la zona de las duchas, ahora con luz. David se opuso, diciendo que ya habíamos buscado bastante, pero Amanda insistió. Finalmente él accedió. Noté cómo, al caminar, David intentaba colocarse siempre entre Amanda y yo, como controlando lo que podíamos ver. La luz de la mañana reveló detalles que pasamos por alto en la oscuridad. Gotas secas de lo que parecía sangre en los escalones de madera y tierra removida alrededor del edificio. Amanda señaló un trozo de tela desgarrada, atrapado en un arbusto. Cuando fue a tomarlo, David se adelantó diciendo: «No deberíamos tocar nada que pueda ser prueba». El tono autoritario sonaba más a que intentaba ocultar algo que a preservar evidencia. Alrededor de las 7 de la mañana, escuché el sonido distante de un helicóptero, algo raro a esa hora. El rostro de David se puso pálido al instante y comenzó a balbucear que debían volver a su cabaña, a empacar y marcharse. Amanda, en cambio, miraba el helicóptero con una mezcla de alivio y miedo, murmurando que ojalá fuera ayuda. La aeronave aterrizó cerca del albergue y de ella bajaron 2 agentes estatales y un paramédico. Pensé que alguien más había dado aviso, pero era imposible. Nuestras líneas estaban cortadas. Uno de los oficiales nos preguntó si éramos quienes habían reportado la desaparición. Antes de que respondiera, David se adelantó diciendo que había sido un malentendido. Alegó que Troy simplemente había salido a caminar y seguramente ya estaría de regreso en el pueblo. El agente lo miró con desconfianza y pidió hablar con cada uno por separado, empezando por Amanda. Mientras ella conversaba con los policías, David intentaba convencerme de que dijéramos que todo estaba bien y que Troy volvería. Sudaba a pesar del aire fresco de la mañana y jugueteaba con algo en su bolsillo. Entonces el paramédico se acercó y nos informó que habían encontrado a Troy, a unos 3 kilómetros río abajo, cerca del viejo camino minero. Estaba vivo, pero en estado crítico, con varias puñaladas, y ya lo habían trasladado en helicóptero al hospital de Fairbanks. El paramédico explicó que Troy había logrado arrastrarse hasta la carretera y detener a un camionero, quien pidió ayuda por radio. Cuando miré a David tras escuchar esto, su rostro estaba cenizo, la vista clavada en el suelo, como si quisiera desaparecer. Amanda comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de alivio, sino de pavor. Esa tarde los agentes arrestaron a David tras hallar el cuchillo envuelto en la toalla que había sacado de la cabaña. Amanda confesó haberlo ayudado a mover el cuerpo después del ataque. Contó que David había perdido el control durante una discusión por dinero y al creer que Troy estaba muerto, entraron en pánico. La línea telefónica había sido cortada con las pinzas que encontraron en la bolsa de David. Amanda recibió una condena reducida por cooperar, pero David fue acusado de intento de homicidio. Renuncié a mi trabajo al día siguiente y nunca regresé a Alaska. Todavía me despierto algunas noches preguntándome qué habría pasado si aquel camionero no hubiera encontrado a Troy a tiempo. La mayoría de veranos, mi tío Tim me llevaba a pescar a lugares remotos de Alaska. Es de Mimatatemuet, esos hombres que creen que el Wi-Fi es un invento del gobierno y que la vida real comienza cuando tus botas pisan barro. Ese viaje en particular acampamos cerca de Bethel, junto a una curva del río Kuskoim, donde la orilla desciende en un caos de raíces y tierra endurecida. Ese año recién había cumplido 13 y era mi primera vez con mi propio equipo. Caña, botas e incluso un pequeño cuchillo de filetear. Me sentía orgulloso, como si al fin hubiera ganado un lugar entre los adultos,
aunque aún me tocaba dormir en la carpa pequeña. Era temprano en la tarde, cuando Tim subió río arriba a revisar unas trampas, dejándome encargado de no alejarme y de mantener el fuego encendido. El sol estaba opaco, filtrado entre nubes bajas que volvían todo más suave y callado. Me senté junto al agua con mi caja de aparejos y un termo con café negro medio tibio, que en realidad no debía beber. La corriente avanzaba lenta, arrastrando musgo y ramas en amplios arcos. Miraba la superficie como si fuera una película, sin teléfono, sin distracciones, solo el murmullo constante del agua y el viento. Entonces escuché una voz detrás de mí, en los árboles. Al principio pensé que era Tim bromeando. Tenía ese tono amigable pero extraño, como si intentara no espantar a un perro callejero. Al girar, vi a un hombre en la pendiente, a medio camino entre el follaje. Vestía una chaqueta camuflada, cubierta de barro, y un gorro de lana estirado hasta deformarse. No lo reconocí. No era de los campamentos ni de la pequeña tienda del pueblo. Sonrió mostrando un colmillo faltante y dijo ser un guía local. Afirmaba que transportaba equipo para un grupo de cazadores y que necesitaba ayuda. Había algo en su inmovilidad que me inquietaba. Sus pies no se movían, sus manos permanecían escondidas tras la espalda, incluso cuando señalaba con la barbilla hacia el bosque. Le pregunté para qué compañía trabajaba y esquivó la pregunta como si le hubiera pedido un número personal. Luego soltó una risa seca y dijo que parecía lo bastante fuerte para cargar unas cajas. Indicó hacia el bosque, asegurando que estaba cerca, tras una loma. Sentí mis piernas tensarse, no exactamente por miedo, sino como si mi cuerpo hubiera decidido antes que mi mente. Le dije que necesitaba ponerme las botas, tratando de ganar tiempo, pero avanzó un par de pasos como si no me hubiera escuchado. Apenas unos metros, pero demasiado cerca. Sus botas hundieron la tierra húmeda de la orilla, dejando huellas anchas y profundas, como si hubiera estado merodeando por ahí un buen rato. Fue entonces cuando noté que la parte trasera de sus pantalones estaba empapada hasta los muslos, y no por agua del río poco profundo. Era más oscuro, como si hubiese estado arrodillado mucho tiempo en un lugar húmedo. Miró hacia el sendero otra vez, pero no había ningún equipo a la vista, solo maleza espesa y ramas de aliso rotas, como si alguien hubiera pasado a la fuerza hace poco. Dije que no, ni lo pensé. Lo solté en voz alta, firme y claro, tal como mi tío me había enseñado a hablar si algo me daba mala espina. El hombre no respondió de inmediato. Se quedó ahí, mirándome como si no hubiera dicho nada. Su rostro no cambió, pero apretó la mandíbula en un movimiento rápido. Luego soltó una especie de risa por la nariz y masculló algo que sonó como «Nunca aprenden». Fue entonces cuando retrocedí, cuidándome de no dar la espalda, manteniendo el río detrás como una barrera improvisada. Sentí una presión extraña, como si tuviera que seguir hablando o moverme, porque el silencio se percibía peligroso. Anduve hacia atrás hasta topar con un tronco que marcaba el sendero de regreso al campamento. En ese punto dio un paso más hacia mí, lento y deliberado, y dijo: «No querrás estar aquí solo cuando oscurezca». No fue exactamente una amenaza, más bien decía un hecho. Su tono era plano y extrañamente sereno, como si recitara el pronóstico del tiempo. No contesté. Me di la vuelta y eché a correr. No comprobé si me seguía. No oí pasos, pero tampoco confié en el silencio. Los árboles parecían más densos de regreso, como si se inclinaran hacia adentro, y recuerdo agacharme bajo ramas que antes no estaban tan bajas. Cuando llegué a las tiendas, no supe si había estado 10 minutos o una hora fuera.
Todo lucía igual, pero se sentía fuera de equilibrio, como si el mundo hubiera sido empujado un poco de lado. No veía a Tim por ninguna parte, y por un instante entré en pánico, pensando que quizá ese hombre también lo había alcanzado. Pero entonces vi el humo salir de la fogata. Salió detrás del camión unos segundos después, sosteniendo una llave inglesa y limpiándose la grasa de las manos. Me preguntó si había pescado algo. Le dije que no y que debíamos empacar temprano. Me lanzó una mirada, pero no discutió. Nos fuimos esa misma tarde. Tim no preguntó más hasta que ya estábamos a mitad del camino por la carretera de grava hacia el pueblo. Le conté lo sucedido de la forma más directa que pude. Se quedó muy callado, no enfadado, sino concentrado, como si ya estuviera repasando mentalmente mapas y rostros. Me preguntó cómo era el hombre, qué había dicho y si podía señalar el lugar exacto. Le conté sobre los pantalones empapados, el diente ausente y el hecho de que mantenía las manos fuera de vista. Tim permaneció en silencio un buen rato después de eso. Al llegar al pueblo, hizo una parada rápida en la estación de guardabosques, mientras yo esperaba en la camioneta, con las ventanas entreabiertas y la caña en el asiento de atrás, sin tocar. Esa noche, en el motel, la tele estaba de fondo mientras cenábamos. Apenas prestaba atención hasta que Tim subió el volumen. Había una alerta por desaparición. Un chico llamado Alex, 15 años, visto por última vez en otro campamento cercano, no muy lejos del nuestro, 4 días antes. Sin pistas firmes, pero el informe decía que lo habían visto hablando con alguien descrito como un hombre con camuflaje, posiblemente local. La foto del chico me pegó fuerte. Era más alto que yo, pero su expresión me resultó extrañamente familiar. Un adolescente común disfrutando del aire libre, sin imaginar que su tarde iba a virar. Aquella noche dormí muy poco. Pensaba en lo rápido que todo podría haber salido mal si yo hubiera aceptado, si me hubiera ido con él, si hubiera dudado siquiera un segundo más. No digo que haya sido valiente, simplemente hice caso a esa parte mía que se tensa cuando algo no encaja. A veces aún recuerdo la voz de ese hombre, lo tranquilo que sonó cuando dijo que no querría estar solo allá afuera. No había ira ni frustración, solo certeza, como si supiera de antemano cómo acabarían las cosas. No volvimos a ese lugar. Tim dijo que por un tiempo nos quedaríamos más cerca del pueblo. No volví a ver a ese hombre y hasta donde sé, nadie fue detenido. El otro chico, Alex, nunca apareció. Su nombre sale de vez en cuando en foros como este y cada vez pienso en reportarlo otra vez. Pero la verdad es que ya dije todo lo que sé. Tal vez publicar esto ahora sea solo una forma de recordarle a quien lo lea. Confía en ese instinto, aunque no tenga sentido en el momento, especialmente cuando no lo tiene. Aún no sé por qué no me di la vuelta ese día. Parte de mí cree que fue negación. No quería aceptar que algo estaba mal. Íbamos rumbo a un torneo de lucha en Satna. Solo yo y mi hijo Mason. Tenía 16, apasionado por el deporte, siempre arrojando su bolsa al asiento trasero, como si fuera dueño del mundo. Me tomé el fin de semana libre del consultorio dental, cargamos las cosas, llené el tanque en una Chevron cerca de Kenny Spa Road y pensé que llegaríamos con tiempo antes del atardecer. El trayecto desde nuestra ciudad era conocido. Lo habíamos hecho un par de veces para otros eventos escolares. Me dije que sería un viaje tranquilo, quizás una oportunidad para hablar sin distracciones. Íbamos como 30 minutos al sur de Sterling cuando noté una pick-up. Tenía vidrios muy oscuros y una pintura gris mate antigua. Nada llamativo, lo justo para pasar desapercibida. Se colocó en mi carril detrás de nosotros
después de la última gasolinera. Al principio no le di importancia. La autopista es larga y vacía, y a veces los vehículos se agrupan kilómetros, pero este se quedó cerca, demasiado cerca. Miré el espejo más de una vez esperando que nos adelantara. No lo hizo. Me moví al arcén a la derecha, reduje la velocidad para invitarlo a pasar, y el conductor mantuvo exactamente la misma marcha, pegado a nosotros. Se lo señalé a Mason tratando de no sonar nervioso. Él miró el teléfono y dijo algo como «da mala espina». No se equivocó. Aceleré un poco y luego bajé por debajo del límite. El camión imitó cada movimiento. Pisé el freno 2 veces, un truco que mi padre usaba para advertir a seguidores demasiado pegados. Nada cambió. Cambié de carril sin razón. Seguía detrás. No era agresivo, sino deliberado. Eso lo hacía peor. Sin bocinas, sin luces, sin acelerones. Solo esa presión constante detrás, como si nos guiaran hacia algún lado. No quería asustar a Mason, pero sentí que una preocupación fría empezaba a crecer. No era alguien despistado en la carretera. Era demasiado tarde para dar vuelta y la señal del móvil era débil. Le dije a Mason que abriera la aplicación de mapas y buscara el lugar más cercano con luces para detenernos. Una tienda o una área de descanso. Encontramos una parada a unos 10 minutos. Apenas se veía en el mapa, pero era mejor que seguir con ese tipo pegado al parachoques. Intenté mantener la calma, o al menos aparentarla. Me dolían los nudillos por apretar tanto el volante. La parada no era lo que esperaba. Un apartadero de grava con una farola parpadeante. Una máquina expendedora oxidada que probablemente no funcionaba desde los 2000 y un único baño portátil sin marca, ladeado en el barro. No había autos ni gente, solo viento entre los árboles y el zumbido del río cercano. Reduje la velocidad y entré pensando que si el camión nos pasaba, esperaría un rato antes de reanudar, pero no pasó. Nos siguió dentro, lento, firme y seguro. Vi incorporarse en el asiento. Intentaba parecer tranquilo, pero su respiración se notaba contenida. El camión no se estacionó junto a nosotros. Se colocó detrás de mi coche, bloqueando la salida como si lo hubiera practicado. No reconocí el modelo exacto, tal vez un Chevy o GMC de finales de los 90, pero la parrilla delantera tenía algo raro. Parecía casera, reforzada con barras soldadas. Mis faros se reflejaban en el parabrisas tintado, pero no se veía nada dentro. Ningún movimiento, ninguna puerta abriéndose. Solo el vehículo allí, con el motor encendido y un ronroneo bajo que parecía una advertencia. Le dije a Mason, «No te bajes». Y busqué el teléfono. Sin señal, Mason susurró que ya estaba grabando. Había girado la cámara hacia el interior y la apoyó baja contra el tablero, con la mano apenas moviéndose. Ni siquiera tuve que pedirlo. Le dije que siguiera filmando pase lo que pase. Estaba a punto de tocar la bocina una vez, para asustar o alertar a quien pudiera haber cerca, aunque dudaba que alguien oyera. Pero antes de que lo hiciera, la puerta del conductor del camión se abrió un poco. No de par en par, solo unos centímetros. Luego se cerró. Nada más. Nadie salió. No supe explicarlo, pero pareció calculado, como si quisieran dejarnos claro que nos observaban, que decidían. Ahí cambió de paranoia a trampa. No quise retroceder hacia ellos, pero estábamos atrapados. A la derecha había una zanja empinada y a la izquierda árboles densos. Pensé que si intentaba salir por la hierba, me podría quedar atascado. Así que me quedé quieto, motor en marcha y puertas cerradas. El camión avanzó 1 pulgada, apenas si no pude evitarlo. Grité, «¿Qué diablos quieren?». Mason me sujetó del brazo intentando calmarme y susurró, «Papá, espera». El conductor no se movió.
Solo ese motor que zumbaba como si tuviera todo el tiempo del mundo. Por instinto, apreté la bocina largo y fuerte. Retumbó entre los árboles y la carretera vacía. Eso por fin provocó una reacción. El camión dio un tirón hacia atrás y aceleró en reversa, levantando grava. No llegó a abandonar por completo el apartadero. Se detuvo otra vez junto a la salida. Quedó a medio girar hacia la carretera, como si el conductor no supiera si marcharse o esperar. Puse el coche en marcha, apunté directo a la zanja y pisé a fondo. Las ruedas golpearon con fuerza el borde. El chasis raspó, pero conseguimos atravesar el tramo fangoso y salir al otro lado del apartadero. No miré atrás hasta estar otra vez en la autopista. Al revisar el retrovisor, la camioneta había desaparecido. No estaba en la vía detrás, ni en el lote. Simplemente se esfumó. Mason dejó de grabar y manejamos 20 minutos en completo silencio hasta topar con una zona con más gente, donde por fin pude respirar. Me metí en el estacionamiento de un supermercado concurrido y le pedí que me enviara el video por correo, por si acaso. Nos quedamos allí un rato antes de llamar a la policía. Ya no me importaba si pensaban que exageraba. Sabía que lo que habíamos vivido no era normal. No era un arrebato de ira en la carretera ni una broma. Era algo más siniestro. El agente que vino lo tomó en serio. Le mostré la grabación y reconoció la camioneta al instante. No nos contó todos los detalles, pero dijo que la descripción del conductor coincidía con la de un sujeto que llevaban meses buscando, vinculado a al menos 3 denuncias de acoso en carretera a lo largo de la península de Kenai. Siempre por la tarde, siempre apuntando a mujeres que viajaban solas o con niños. Hasta entonces no había desembocado en violencia, pero el patrón iba en aumento. Comentó que el video de Mason era la evidencia más nítida que tenían hasta ese momento y que tal vez, por fin, les daría lo necesario para detener a ese tipo. Nunca supimos qué pasó después. No volvieron a contactarnos, probablemente por razones legales. Pero yo no he vuelto a conducir por ese tramo, sin alguien en el asiento del pasajero y con el tanque lleno. Mason dejó de pedir viajes en solitario también. Aún bromea que él salvó la situación con su cámara. Quizás tenga razón. Ese pequeño acto instintivo pudo evitar que fuéramos otro caso sin resolver. Solo espero que quien fuese el conductor, quien pensó que eso era un juego, se dé cuenta de que eligió el coche equivocado esa noche.